nuevamente nos da mucho gusto recibirlos aquí en una clase más de la Iglesia Infantil Oreb. Vamos a ver qué nos tiene preparado Dios para hoy y le damos muchas gracias a Él porque tú nos sigues y porque pues bueno, nosotros podemos hacer esto cada 8 días. Vamos a empezar con una oración. Señor, te doy gracias porque tú nos permites a todos los que participamos en esta clase, nos permites servirte. Gracias porque pues las clases, las lecciones que nosotros preparamos, las preparamos para que nuestros pequeños que nos siguen pues aprendan de ti. Tú háblales, tú habla a través de nosotros y pues velos moldeando conforme a lo que tú tienes preparado para ellos, a lo que tú tienes planeado para ellos, y que ellos, los pequeños, sean también obedientes a ti y que quieran seguirte y pues agradarte en su vida diaria. Bendito seas por todo lo que vamos a recibir el día de hoy y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Amigos, qué gusto es empezar este día bonito alabando a nuestro Señor. Cantemos juntos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, que los niños son de aquel que les muestra amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Tú, mi Dios, eres santo, eres luz y amor. Mi Señor, eres bueno, me das vida y salvación. Tú has ido transformándome cada día un poco más. Has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Mi Jesús, yo te adoro, eres Rey de mi ser, mi pasión y mi gozo lo sustentas, Emmanuel. Tú has ido transformándome cada día un poco más. Has seguido perdonándome, me has convertido en tu Hijo, me has rociado de gracia y fe. Este Alfa y el Omega, es mi Señor y final, Salvador, mi Mesías, es el gran yo soy, es el Alfa y el Omega, el principio y el final, Salvador, mi Mesías, es el gran yo soy, es el Alfa y el Omega, es el principio y el final, Salvador, mi Mesías, es el gran, es el gran, es el gran yo soy.
yo caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón con ti, Señor, para que en mi vida honre tu nombre. Que alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque es grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Es momento de que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayan todos por sus Biblias y cantemos juntos Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuelan. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Buenos días, vamos a ver nuestro texto de esta mañana y les invito a que busquen en su Biblia el libro de Lucas. Pero antes de ello les quiero presentar a nuestro amiguito el león, que nos va a estar ayudando a ver cómo decimos nuestro texto, cómo se escucha y cómo lo repetimos, chicos. El libro de Lucas se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el versículo 52 del capítulo 2, Lucas 2:52. Recuerden que el número 2 es el número más grande y el número 52 es el número más pequeño. Lucas 2:52. Vamos a abrir nuestra Biblia, chicos. Lucas 2:52. Y la palabra de Dios nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Este es nuestro texto de esta mañana, pequeños. Y pues aquí tengo una imagen que nos habla precisamente de esto. Aquí vemos a Jesús. Habla con quiénes, chicos, con los maestros. Jesús creyó y aprendió sobre Dios. Muchas historias en el Nuevo Testamento hablan de cómo Jesús enseñó sobre Dios. Jesús también estudió
y aprendió de otros maestros, como aquí lo vemos en esta ilustración. Nosotros también podemos estudiar y aprender más sobre Dios y Jesús a través de su palabra. Sabemos que hay muchas formas, pero esta es una de ellas. Y nuestro texto, como se mencionó en un inicio, se encuentra en Lucas 2:52. Y aquí lo tenemos y vamos a repetirlo en 3 momentos, chicos. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien, pequeños. Pues este texto es de que nos habla nuestra lección y nuestro amiguito nos aplaude porque lo hicimos muy bien. Nuevamente lo vamos a decir, pequeños, todos juntos. Iniciamos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Muy bien, pues este es nuestro texto y los invito a que lo sigamos repitiendo durante toda la semana y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da gusto tenerlos aquí otro domingo más. En este primer domingo de marzo y estamos empezando otro trimestre más de clases aquí en nuestra iglesia infantil. Espero que sean de gran interés y podamos aprender más también acerca de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde una clase interesante, porque en este tiempo de estos meses, tanto de marzo como de abril, vamos hablando acerca de la vida del Señor Jesús. Y aunque es cortita la clase, tiene grandes enseñanzas. El título de esta clase se llama Jesús habla con los maestros. Nosotros vemos que cuando el Señor Jesús era pequeño, vamos a verlo dentro de la historia, porque es que habla con los maestros de la ley, principalmente a eso se está refiriendo. Esta lección está basada en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Déjenme tomar mi Biblia para que podamos tenerla aquí, ¿verdad? Entonces, está en Lucas. Acuérdense que Lucas es uno de los evangelios, se encuentra después de Marcos y antes de Juan, ¿verdad? Entonces, capítulo 2, dijimos, versículos 41 en adelante. El título que en las Biblias podemos encontrar dice El niño Jesús en el templo, ¿verdad? Pero bueno, aquí principalmente estamos recalcando que Jesús habla con los maestros, ¿verdad? Entonces, déjenme ponerles también mi presentación para que así juntos podamos ir viendo acerca de qué es lo que quiero enseñarle y entender claramente lo que Dios está aquí, ¿no? Déjenme compartirles la presentación y la puedan ver. Y bueno, déjenme esconderme un poquito yo por aquí, por la esquinita, por aquí en medio, me van a estar viendo. Y espero que no estorbe, y si estorba, pues me muevo de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí andamos por aquí, abajito, para que no está. Entonces, esta pequeña ilustración nos habla que Jesús estaba con los maestros. ¿Qué maestros eran? Pues los maestros de la ley, ¿verdad? Este encuentro que lo tuvieron. Pero antes de pensar en la lección de hoy, me gustaría que meditáramos y te hicieras estas preguntas o te respondieras tú mismo la pregunta, que yo no te puedo oír, pero tú sí te puedes responder, y pensar, ¿no? ¿Qué cosas nuevas aprendiste esta semana o este mes que pasó, ¿no? O estos meses que han pasado, lo que ya se nos fue enero y febrero, pero ¿qué aprendimos en estos meses o qué aprendiste en esta semana? Yo creo que también tú fuiste a la escuela, ¿verdad? Y entonces tuviste que haber aprendido a alguien. ¿Quién te lo enseñó?
¿Quién te enseñó? Digo, yo cuando era pequeño o era adolescente, yo tenía un tío que quería mucho, que era mi tío Samuel, que él nos ayudaba a hacer algunas cosas de reparaciones en casa y él me enseñó a poner la luz. Sé poner cables y contactos y focos y apagadores y todo eso, porque él me enseñó. Otro vecino también que se llamaba Lupe, pues también reafirmó muchos de estos conocimientos, ¿no? Cuando no sabía algo, le iba y le preguntaba a don Lupe, le decía yo, oye, ya me equivoqué, ¿qué puedo hacer? Y él me los enseñaba. Y bueno, aprendí también a través de la primaria, la secundaria, el CCH, estuve yo en el CCH y luego estudié la carrera de diseño gráfico, ¿no? ¿Y quién me enseñó todo esto? Pues mis maestros. Mis maestros me enseñaron eso. Pero fíjate lo más importante, lo que yo sé de Biblia me lo han enseñado mis maestros de la iglesia. Tanto mis maestros de escuela dominical, mis pastores, mi pastor Gilberto, que tanto lo quiero, él me ha enseñado muchas cosas y aprendo domingo tras domingo muchas cosas acerca de Dios y del amor de Dios. Y hasta yo le digo a mi pastor que él, cuando yo llegué a Oreb, yo ya conocía a Dios, le digo, pero me enseñó a amar a Dios de una forma diferente. Y eso es lo que agradezco a nuestro pastor. Entonces, los maestros son muy importantes. Nos transfieren conocimientos y podemos ver que es importante también pues, adquirir ese conocimiento. Así que hoy veremos que Jesús también aprendió igual que tú, así como todos aprendemos en alguna cierto tiempo de nuestra vida, así también lo aprendió Jesús, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto, ¿no? Y bueno, en qué contexto se dio esto, este, esta, este viaje? Pues fue en el contexto de un viaje anual a Jerusalén, ¿no? Cada año, lo que hacía el, el el pueblo judío, ¿sí? Es que la familia de Jesús viajaba a Jerusalén para la Pascua, ¿no? Iban hasta el templo y algo bien importante, ¿no? ¿Sí? Jesús tenía 12 años cuando hicieron este viaje. Yo creo que lo hicieron mucho antes, ¿no? Dice que aquí era una peregrinación anual, viajes a Jerusalén para el templo, era una unión de comunidades, los unía también como familia y como pueblo, ¿no? Ahora, fíjense, había una memoria y una comunidad. ¿Qué es lo que recordaban en la Pascua, chicos? ¿Se acuerdan ustedes si hemos estudiado acerca de la Pascua? Pues recordaban la liberación de Egipto y eso era una identidad que ellos les daba como pueblo de Dios, ¿no? Entonces por eso lo querían hacer y lo hacían juntamente como familia y como pueblo. Y esta formación de identidad de aprenderlo educaba a los jóvenes y reforzaba la vida bajo la ley divina, la ley de Dios, ¿no? Entonces, eso era muy importante. Así que en esa época, eh, Jesús ya tenía 12 años, como les digo, yo creo que hubo muchos años más que fueron otro tiempo de pequeño, lo estuvieron llevando, pero aquí era muy importante. 12 años cuando ya se podía entrar a la sinagoga y ser parte también de la religión judía, ¿no? Entonces era la presentación, digamos, en cierta manera, ante el templo. Fíjense, vamos a leer un poquito la Biblia para ir entendiendo esto y ver cómo viene la Biblia ahí, ¿no? Dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito de la ley del Señor, volvieron a Galilea, a una ciudad de Nazaret. Bueno, no es cierto, eso ya el niño crecía y eso. Luego dice, en el 41, que es donde vamos a leer, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿no? Y entonces, eso era una costumbre y una costumbre, digamos, muy buena, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, pasó algo inusual. Y bueno, les digo que a los 12 años era una edad clave para Jesús, ya que marcó responsabilidad
y aprendizaje religioso, ¿sí? Yo creo que antes, por eso lo menciona que fueron a Jerusalén, porque antes yo creo que iban con la familia, con todo, y a lo mejor José sí iba a la sinagoga, pero Jesús no todavía no podía entrar en esa parte, pero aquí ya marcó la responsabilidad y el aprendizaje religioso que iba a tener en su vida el Señor Jesús, ¿no? Y entonces, fíjense, ¿por qué les digo que las tradiciones familiares de Jesús eran importantes para ella, ¿no? Yo creo que Jesús participaba en oraciones diarias con su familia, aprendiendo plegarias, tradiciones, aprendiéndose pues, la Biblia, cultivando su vida espiritual en el hogar, ¿no? Ya tanto María como José, pues le podían enseñar estas cosas. También le enseñaban rituales. Los rituales formaban parte de las celebraciones, ¿no? Un ritual no quiere decir que sea algo pagano o algo malo, sino es algo que hacemos. Digamos, un ritual para nosotros los cristianos de nuestra época es el bautismo, es la Santa Cena, algo que nos recuerda hacer algo que a Dios le agrada, ¿no? Y formaba parte de las celebraciones festivas y prácticas de purificación, integrándose plenamente en la vida religiosa judía y del mismo Señor Jesús, ¿no? Ahora fíjense, esto ahorita les hablaba de la Biblia, pero en esa época todavía no había Biblia. Así que recibía enseñanzas de sus padres y de los líderes, asimilando los relatos, leyes y valores que formaron su identidad y misión futura, una enseñanza oral. Entonces, la única manera de aprender, pues era oyendo. No había una Biblia en casa como hoy tenemos infinidad de Biblias y cosas así, podíamos tenerla, ¿no? Antes no se encontraban eso, pero eran tradiciones muy buenas que tenían ahí, ¿no? Pero bueno, dice que Jesús fue al templo. Jesús estuvo en el templo ahí y estuvo, yo creo que muy atento, escuchando las enseñanzas acerca del Señor, de lo que hablaban los maestros, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí hubo una confusión de María y José, fíjense, porque dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 43, fíjense, al regresar ellos, acabado la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y dice uno, ¿cómo puede suceder esto cómo le sucedió esto a José y a María, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se les pudo perder el Señor Jesús? Bueno, fíjense, al notar que no estaba en la caravana tras la festividad, ellos sintieron una ansiedad inmediata y protectora y reflejo del temor de cualquier padre ante la posible pérdida de un hijo, ¿no? Ahora, déjenme darles un contexto del viaje, ¿no? La logística de las peregrinaciones, lo que se hacía en las peregrinaciones, iban con familias, con vecinos, y avanzaban en grandes grupos, así, eran grandes, ¿no? Así que era posible una confusión temporal, o a lo mejor hasta ni temporal podía pasar un día, ¿no? ¿Qué pasaba, no? Como iban las familias, tú cuando vas con una familia, ¿con quién te juntas? Pues con tus primos, ¿no? Como que buscas a tus primos. Entonces, como era tanta gente, a lo mejor ellos pensaron que andaba con sus primos o andaba con algún vecino y entre ellos se ayudaban también. No era algo así como que se les perdió porque eran descuidados, no, porque entre ellos iban cuidando, a lo mejor se quedaba un primo con ellos o un amigo con ellos y ellos mismos les daban de comer. Pues era la parte de la comunidad de ahí, ¿no? Pero sí intensificó la angustia al descubrir la ausencia del Señor Jesús, ¿no? Se entraron en pánico en cierta manera y dijeron, ¿qué hacemos, no? María y José pensaron que iba con otros familiares, ¿no? Y entonces, pues sí hubo una confusión en ese momento de saber qué pasó, ¿no? Y entonces se dieron a la tarea y dice, fíjense, al regresar ellos, dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos, ¿no? Así que ahí, fíjense, vamos a ver que para encontrarlo pasaron 3 días, chicos, 3 días que en la búsqueda del Señor Jesús, ¿no? Primero regresaron desde hacia Jerusalén, el regreso a que notaron su ausencia, bueno, iban regresando en el primer día, dice aquí, al regresar ellos, ¿sí? Y dice,
que no anduvieron en camino de un día y lo buscaron entre los pueblos. Así que regresaron un día, iban caminando, al iniciar el retorno, notaron su ausencia en la caravana y lo empezaron a buscar entre los familiares y no lo encontraron, ¿no? Luego dice, fíjense, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscando, ¿no? ¿Sí? Así que en el segundo día, pero después de preguntar a familiares y conocidos, consultaron a sus parientes y vecinos del grupo, ¿sí? Y entonces tomaron la decisión de regresar, ¿no? Y dice la Biblia, ¿no? Que después de 3 días lo encontraron, chicos. Dice. Regresaron a buscarlo guiados por la responsabilidad que ellos tenían acerca del Señor Jesús, ¿no? Pues eran sus papás, ¿no? A final de cuentas, eran sus papás, digamos, en cierta manera, porque ellos lo criaron. Acuérdense que sus papás, pues eran sus papás postizos en cierta manera, porque Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Él es el Hijo Todopoderoso, el cual vino a este mundo a tomar forma de hombre y porque Él nos ama de tal manera que Él quiso venir a este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues el de salvarnos, ¿sí? Pero entonces no pudo de repente aparecer así de la nada, ¿no? Él nació como un bebé, María lo tuvo en sus brazos, y hemos visto ahorita en la Navidad, vimos cómo nació, cómo creció, todo lo que a lo mejor le quisieron hacer al Señor Jesús. Y bueno, en esta época, pues estaba haciendo, pero tenía un propósito. Era el propósito de salvar al mundo de sus pecados, porque Dios te ama de una forma tan especial y no quería que murieras tú en tus pecados, por eso envió a Jesús y Él está haciendo todo esto por amor a ti y a mí, ¿verdad? Porque tú y yo teníamos un problema, como José tenían ese problema que se estaban enfrentando, ¿no? No encontraban al Señor Jesús. Entonces, este problema era grave para ellos, ¿no? Así como tú y yo tenemos un problema tan grave que es el pecado. Acuérdate que pecado es todo lo que pensamos, todo lo que vemos, todo lo que hablamos, hacemos, oímos, y a veces hasta lo que olemos y hablamos que a Dios no le agrada, ¿verdad? Yo creo que tú has hecho cosas malas que a Dios no le agradan y bueno, tú tienes ese problema acerca del pecado, pero déjame decirte que hay una solución. Esa solución es Jesús. Jesús por eso vino con este propósito a este mundo y empezó a crecer. Y vamos a ver cómo después de 3 días, dice la Biblia, que le encontraron, ¿no? Así que regresaron a Jerusalén, empezaron, yo creo que nunca se les ocurrió buscar en el templo, ¿verdad? Pero tenían un compromiso paterno ahí grandemente de buscarlo y priorizando resguardar a Jesús, ¿no? Era su hijo. Pero imaginen, ellos también sabían que era el hijo de Dios, ¿no? No se les había perdido cualquier persona, ¿no? Ahora, la ciudad era el epicentro religioso y social y enmarcaba un gran evento, así que había también mucha gente, ¿no? No había poquita gente, seguía habiendo mucha gente. Entonces, imagínense lo que podían haber, ¿no? Ahora, las limitaciones y las emociones que tenían, pues bueno, acentuaba esa ansiedad de parte de José, ¿no? Nosotros también luego a veces pensamos igual, nos da esa ansiedad y decimos, ¿qué voy a hacer con mis pecados? ¿Qué voy a hacer para que si yo hago cosas malas, ¿qué voy a hacer para podérmelas quitar? Pues entramos en desesperación muchas veces, pero bueno, hay una solución, ¿no? Hay una solución porque así como Jesús estaba dialogando en el templo con los maestros, de ahí lo encontraron. Jesús te encontró, Dios te encontró y de esta manera al encontrarte ha tenido una solución para darte acerca de tu pecado. ¿Cuál es la solución? El mismo Señor Jesús que vino a este mundo, como te lo dije, nació como un bebé, creció, hizo cosas buenas pero vinieron hombres malos, lo tomaron, lo golpearon, lo bofetearon, le pusieron una corona y lo llevaron hasta la cruz para derramar toda su sangre por causa de nuestros pecados. Y por lo que hizo el Señor Jesús, ahora podemos tener perdón de pecados. Pero déjame decirte que no solamente murió en la cruz, sino que también dice la Biblia que el tercer día resucitó. Y porque Él resucitó, ahora podemos tener la fiel confianza de saber que podemos estar algún día donde Él está. Y lo más importante, dice la Biblia, ahí en Juan, que dice, mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio permiso, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Tú puedes ser un hijo de Dios a través de Jesús por lo que hizo en la cruz. Entonces, pues bueno, pero te lleva a algo más. Después de ser hijo de Dios, te lleva a algo más, ¿no? Y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Jesús dialogaba en el templo con los maestros, ¿no? Jesús escuchaba, preguntaba y respondía, dice la Biblia, ¿no? Fíjense ahí, dice que, pero como no la hallaron, lo buscaron y aconteció que después de 3 días, después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿no? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿no? Él escuchaba atentamente, primeramente escuchó, él no llegó luego hacía, no, él escuchaba, escuchó con atención a los maestros, absorbiendo toda la enseñanza que había y mostrando respeto al conocimiento transmitido de ahí. Tienes que tener ese respeto también ante tus maestros. ¿Por qué? Porque ellos son los que te están enseñando y lo mejor de todo es que te están enseñando la palabra de Dios. Nosotros como maestros lo que nosotros queremos que llegues al conocimiento de Dios, llegues al conocimiento de que puedes tener tus pecados perdonados y no solamente tus pecados, sino que puedas tener vida eterna a través de Jesús y un día estar en donde Él está allá en el cielo y tú puedes estar también con Él. Y bueno, claro, después de estudiar, vienen ¿qué? Pues las preguntas, ¿no? Él formulaba preguntas profundas, revelaban curiosidad genuina y deseo de comprender más allá de lo evidente, ¿no? Él quería saber más. Espero que tú también quieras saber más de Dios y creo que pues, si estás escuchando esta clase es porque quieres aprender más de Dios. Y eso me da gusto saber que estás buscando a Dios y quieres saber más acerca de Dios. Pero bueno, si tú tienes alguna pregunta también acerca de la Biblia, pues te puedes acercar a algún maestro de que tú conozcas que sea cristiano, o mándanos un correo a la iglesia y al mismo pastor o a nosotros, tus maestros virtuales, que nosotros trataremos de responder tus preguntas, ¿sí? Entonces, ahí tú puedes buscarla y saber que puedes encontrar respuestas ahí. Y bueno, las mejores respuestas que también las vamos a encontrar es a través de la Biblia y las vamos a encontrar leyéndola, ¿no? Muchas de las cosas que queremos saber, aquí está. Bueno, no vamos a encontrar todas las respuestas así, como así como que ya lo voy a abrir y ahí voy a encontrar la respuesta, pero leyendo, Dios me va a dar sabiduría para entender acerca de todo esto, ¿no? Así que escuchaba, preguntaba y respondía, fíjense, respondía con sabiduría. Ofrece respuestas que sorprenden por su profundidad y madurez, participando activamente en el debate y la discusión, ¿no? Tú, no importa que seas niño, no importa, tú puedes aprender acerca de la palabra de Dios y enseñarle a otros, ¿no? Tú puedes enseñarle a orar a otras personas, a leer la Biblia, aún a tus papás. Si tus papás no son cristianos, tú les puedes hablar acerca del amor de Dios. No hay edad para este conocimiento que Dios lo transmitió, ¿no? Así que él estaba, ¿no? Y bueno, la Biblia dice que los maestros estaban pues sorprendidos por su sabiduría y todos los que lo oían se admiraban de esa inteligencia y de su respuesta. Ahí en el versículo 47 lo dice, ¿no? Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿no? Y luego no podemos decir que era porque era Dios. No, pues sí, sabemos que Jesús era Dios, pero él aprendía también de eso y pudo transmitir ese conocimiento de lo que iba aprendiendo. Así que no hay pretexto para decir que nosotros no podemos aprender. Fíjense. ¿Cuál era ese deseo y amor por aprender? Pues tenía curiosidad, ¿no? Jesús demostraba una inquietud intelectual y espiritual haciendo pues esas preguntas y buscando, ¿no? Ahora, también él tenía amor a Dios. Sus motivos principales eran el amor genuino hacia Dios y desea conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde la iba a encontrar? Pues, nosotros la encontramos en la Biblia. Él la iba a encontrar en la ley, en lo que los maestros decían acerca de Dios. Entonces, él tenía una pasión también por Dios, ¿no? Ahora, él tenía una persistencia, ¿no? Permanece activamente involucrado en la
la enseñanza, mostrando constancia en su búsqueda de sabiduría, ¿no? Él no se quedaba solamente con esas cosas, y bueno, eso lo llevó a un compromiso de aprender y integrarse como joven en su identidad espiritual, preparándose también, pues más adelante para su misión, ¿no? Que podemos hacer. Y bueno, esto nos lleva a una respuesta, ¿no? Jesús obedecía. A pesar de, podemos decir, bueno, es que Jesús no tenía necesidad de obedecer a sus papás, no, sí. Él obedecía porque quería hacerlo, porque quería agradar a Dios, ¿no? Y bueno, hay una respuesta también que se encuentra con esto, porque fíjense lo que dice que cuando dice el versículo 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Y entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En la casa de mi padre, ¿no? Declaración central que revela su misión y relación única con Dios. En la casa de mi padre, ¿no? Prioridad espiritual sobre los lazos inmediatos, conciencia y una identidad y algo que lo quería demostrar ahí, ¿no? Entonces, podemos ver que él quería agradar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Ahora, yo leería entre las líneas, ¿no? Yo podríamos decir, pues yo no me perdí, ustedes me dejaron aquí. Yo aquí he estado en la casa de mi padre, en el templo, queriendo aprender más de Dios, ¿no? Y a ustedes se les olvidó, ¿no? Y entonces podríamos decir, pero bueno, no lo dice ampliamente, pero así. Pero fíjense, ¿cuál fue la respuesta del Señor Jesús después de eso, no? Jesús en Nazaret regresa y dice la Biblia que entonces, después que les dijo, mas ellos no entendieron la palabra que ellos les habló, y descendió ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Podemos ver que había una obediencia y respeto, ¿no? Jesús se somete a María y a José, honrando la autoridad familiar sin abandonar su llamado, ¿no? Se sometió a sus padres terrenales y dijo, no, yo me voy a obedecer. Y aunque la Biblia no nos dice mucho de la niñez del Señor Jesús, pues podemos ver que, que el Señor Jesús trabajó con José, no sé cuánto tiempo, porque después no, la Biblia tampoco nos dice cuándo muere José y ya no aparece más en la Biblia, pero yo creo que sí, le ayudaba en la carpintería, le ayudaba a barrer, le ayudaba a hacer algunas cosas a José y se sometió a ese llamado que él tenía, pero con las expectativas, con la forma de ser hombre, ser un niño normal, un adolescente después normal también, que quería crecer y hacer, ¿no? Así que regresó a Nazaret y este viaje de vuelta, pues expresa una unidad familiar y un crecimiento sereno en lo cotidiano, de su vida cotidiana del Señor Jesús, ¿no? Les digo, no fue algo extraordinario tampoco, así como que de decir, ay, es que fue algo muy especial, él fuera de lo común. No, era lo cotidiano. Ahora, en el contexto cultural de su época, en la sociedad judía, pues la obediencia que tenía que tener, pues formaba carácter, ética y madurez, ¿no? Y fíjense, el último versículo dice algo bien, bien importante, ¿no? Dice en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Cuatro cosas importantes. La primera, ese crecimiento que tenía el Señor Jesús era en sabiduría. Desarrolló intelectualmente comprensión profunda y reflejando crecimiento en el conocimiento y tenía esa forma de discernir las cosas, ¿no? De saber que estaban correctas en esa parte, ¿no? ¿Cómo lo logró el Señor Jesús? A través de estudiar de lo que él leía, de lo que le enseñaron sus padres, y después, pues sí, en las sinagogas cada vez que iba, ¿no? Ahora dice, fíjense, estatura.
era el crecimiento físico y salud, mostrando la importancia del bienestar corporal en el desarrollo integral de todo ser humano, ¿no? Él seguía creciendo. Acuérdense que nació como un bebé y seguía creciendo, iba, dice, en estatura, ¿no? Iba creciendo poco a poco, como cualquier ser humano. Pero fíjense, dos cosas más importantes. Dice, gracia ante Dios. Tenía una relación espiritual y un favor divino muy, muy certero, con una vida conectada con Dios y su bendición, ¿no? ¿Cómo lo logró? Pues a través de lo que hacía día con día y la obediencia a sus padres, a sus maestros, a la gente, le llevó a la segunda cosa, ¿no? Gracia entre las personas. Habilidades sociales y empatía, ¿no? Destacando armonía y aceptación dentro de las comunidades, ¿no? De la comunidad al que pertenecía el Señor Jesús, ¿no? Esto le llevó a tener ese crecimiento que lo llevaba, ¿no? Que el Señor Jesús también lo veían que era un buen niño, que era un buen adolescente, y todo eso, pues le ayudó a tener esa relación muy buena con los demás, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tú como niño? También tendrías que tener estas cuatro cosas, ¿no? Estas verdades y aprendizajes de hoy, ¿no? Tú tienes que tener esa curiosidad espiritual, ¿no? Primeramente tienes que amar el aprendizaje de Dios, ¿sí? ¿Cómo? Pues con esa curiosidad. Jesús nos anima a preguntar y explorar y a profundizar en la fe, manteniendo una actitud abierta y receptiva ante el conocimiento de Dios a través de las clases que nosotros preparamos, leyendo tu Biblia, ¿no? Ahora, con tanta tecnología, tú puedes leer la Biblia en tu celular, en tu iPad, puedes abrir hay una serie que se llama Superlibro, que te lo recomiendo mucho. Búscala así en internet y ahí te cuentan historias. En YouTube encuentras videos de acerca de las historias de la Biblia y vas a encontrar todas estas cosas que son importantes acerca del conocimiento, ¿no? ¿Qué te va a llevar también? Pues una transformación personal, chico. El aprendizaje constante de Dios transforma el corazón y la mente, ¿no? Guiando nuestras acciones y decisiones diarias, ¿no? Cuando no sepas qué hacer en situación, podrías preguntarte, hay una canción de la hermana Marián que nos dice, ¿no? Cuando no sepas qué hacer, pregúntale qué haría Jesús, ¿no? Pregúntate, si, bueno, si, hago esto o no hago esto, pregúntate, ¿qué haría yo? ¿Qué haría Jesús? ¿Lo haría o no lo haría? Y entonces yo creo que ahí podrías encontrar algunas respuestas mucho, ¿no? Y bueno, eso es lo que te vas a dar cuenta y va a transformar tu vida. Y muchos se van a dar cuenta, pues, que eres un cristiano de verdad, ¿no? Ahora, esta relación es una relación profunda que debes de tener con Dios. Amar el aprendizaje fortalece nuestra relación con Dios, definitivamente. Es la única forma que lo puedes conocer, ¿no? Permitiendo conocer más íntima y confianza en Dios plenamente, ¿no? ¿Sí? Una vez le decía una hermana al pastor, y le dice, ay, cómo me gustaría que Dios me hablara como a Dios usted le habla, ¿no? Y dices, pues no, Dios nos puede hablar a cualquier forma, a cualquier persona de la misma forma, ¿no? Pero los que estamos en contacto con Dios, pues sentimos más la presencia de Dios. ¿Quién puede estar más cerca de Dios? ¿El pastor? No, todos, ¿no? Dice, más a todos los que le recibieron. No dice, a los que sí, no, ¿verdad? Dice, más a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio permiso potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú como hijo de Dios puedes tener esa relación. ¿Qué es lo que sí tienes que tener? Pues leer tu Biblia, reunirte en una iglesia, bueno, o escucharla aquí por medio de la internet, orar, ¿sí? Compartir a otros la palabra de Dios. Esto va a tener un impacto en la comunidad donde vives, primeramente en tu casa, ¿no? El crecimiento espiritual individual inspira y edifica a otros. Déjame decirte que muchas de las iglesias que se han formado cristianas ha sido a través de clases que empiezan con niños y ven los papás que hay un cambio en esos niños
a través de la palabra de Dios, y ellos buscan también respuesta ahí mismo, empiezan a ir a las clases con los niños, y de ahí pues los adultos ya son muchos, pues va un hermano y les enseña la palabra de Dios, y así va creciendo y crea comunidades de fe mucho más sólidas y más comprometidas con Dios. Eso es lo que Dios quiere, que te comprometas y aprendas en esta clase que Dios nos está dando en estos momentos. El que busca encuentra, y el que llama se le abrirá, dice un versículo de la Biblia. Así que tienes que aprender esto en tu obediencia y crecimiento espiritual que vas a encontrar día con día. ¿Cuál es nuestra conclusión? Pues seguir el ejemplo de Jesús. Amor por el aprendizaje, preguntar con profundidad, una obediencia cotidiana, y el conocimiento te va a hacer crecer en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo la palabra de Dios, que nos sigamos reuniendo a través de esta clase, y que puedas decir que amas a Dios porque estás creciendo en estatura para con Él y para con los hombres. Jesús nos dejó un buen ejemplo, así que sigámoslo y aprendamos más de Él y de su palabra. Dios les bendiga, chicos, y nos vemos el próximo domingo para ver qué Dios nos tiene preparado. Y bueno, puedes hacer tu manualidad también de la clase, que está interesante. Y bueno, recordar todas estas cosas aprendidas acerca del amor de Dios y de su crecimiento, y sobre todo la bendición de ser hecho un hijo de Él. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bye. Hola niños, yo soy Maite y vamos a aprender hoy una manualidad muy hermosa que nos va a estar sirviendo por algunos años, ¿sí? Vamos a hacerla con mucho amor y quiero contarles que para esta manualidad yo oré al Espíritu Santo y yo le dije: Espíritu Santo, dime qué podemos hacer para que los niños puedan recordar esta palabra de Dios que hoy pudieron aprender. Y entonces estaba yo viendo que en el capítulo 2 de Lucas, en el versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿sí? Entonces, en esta parte de la Biblia se nos relató cómo Jesús se les pierde a sus papás, ¿no? Subieron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, de Nazaret a Jerusalén, y estuvieron en este evento, pero Jesús pues fue a ver a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, dice esta versión de la Biblia que es la Reina Valera, y fue a aprender de ellos, fue a preguntarles pues todas sus dudas, ¿no? De hecho, aquí en el versículo 46 y 47, en estos versículos dice que 3 días después de estar pues buscándolo sus papás, lo hallaron, ¿sí? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Ok? Entonces, podemos ver aquí cómo cuando nosotros preguntamos, aprendemos un poco más. Nosotros podemos leer de nuestra palabra de Dios y podemos pues tener dudas respecto a cualquier parte de la Biblia. Incluso en la escuela sí nos pasa. No sé si se han dado cuenta que muchos maestros te dicen: si tienes alguna duda, pregunta. Y entonces esto de preguntar refuerza nuestros conocimientos en nuestra cabecita y además nos puede dar un poco más de sabiduría. Bueno, y el material que vamos a utilizar el día de hoy va a ser papel craft, que es este papel que utilizan para las tortillas, ¿sí? No sé si alguien lo haya visto cuando va por las tortillas o haya visto que su mamá ya con las tortillas en este papel. Pues lo venden en la papelería. Vamos a pedir 1 metro de papel craft. Vamos a utilizar lápiz, vamos a utilizar resistol, vamos a utilizar tijeras, vamos a utilizar plumones, los que tengan, ¿sí? O vamos a utilizar colores, ¿sí? También podemos utilizar colores si no tenemos plumones. Vamos a utilizar una cinta de medir, ¿sí? Y vamos a utilizar una regla, ¿sí? También vamos a utilizar hojas de colores, ¿sí?
que nos van a poder ir ayudando para decorar nuestra manualidad. Como les vuelvo a repetir, vamos a hacer un medidor de estatura. Bueno, pues miren, vamos a empezar. En este papel craft lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir un ancho de 21 centímetros, más o menos 21 centímetros y un poquito más es lo que es una hoja de papel bond. Y lo que vamos a hacer es que vamos a medir 2 veces una hoja, o sea 21 más 21, ¿sí? Y luego lo vamos a dividir a la mitad, ¿ok? Yo ya le adelanté y ya tengo esta mitad. Bueno, así por 1 metro lo vamos a hacer 2 veces. Entonces ya hice esta. ¿Y por qué así a la mitad? Bueno, esto va a hacer que quede nuestro medidor más fuerte, sale más reforzado. A veces en la papelería te lo dan un poco chueco, entonces tú tienes que marcar la parte para que quede derechito y ahí en la marca le recortas. Con tus tijeras vas recortando, ¿sí? Porque luego esta parte la vamos a unir con la otra, ¿ok? ¿Sí? Y así ya queda, miren, recto. Queda como si fuera la hoja. Chequen, les voy a decir que la hoja puede ir siendo su parámetro. ¿Ya vieron cómo queda derechito? Derechito. Ahí se ve cómo está. También podemos utilizar una escuadra, ¿sí? Como esta. Una escuadra como esta que es perfecta. Si ustedes ven, ponemos bien la escuadra al filo del papel, ¿sí? Y ya queda perfectamente bien. Ya que tenemos nuestros dos papel craft así doblados y recortados, acuérdense que es 21 de este lado y 21 de este. Al final son 42, pero doblados a la mitad quedan 21. Esto vuelvo a repetir para que quede reforzado. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter en este pedacito, vuelvo a ponerles aquí, lo metemos y va a quedar este bordecito aquí, ¿sí? Y con la ayuda de nuestro resistol, que es ¿sí? Yo me gusta más el lápiz adhesivo resistol porque, bueno, pues no se nos escurre. Aunque si tienen del otro, le piden a sus papás que los ayude. Vamos a echarle bien en toda esta superficie del papel craft. Después lo vamos a reforzar por dentro con Durex, pero así lo vamos a hacer ahorita acá. Y luego lo volteamos, ¿sí? Y también en esta parte vamos a ponerle, sacamos un poco más, lápiz adhesivo resistol. Queden bien estos bordes, ¿sí? Y lo pegamos. Entonces tapamos el resistol para que no se vaya a secar y ya nos va a quedar una parte larga, ¿sí? Entonces aquí por dentro lo que vamos a hacer es reforzar nuestro medidor con nuestra cinta, ¿sí? Entonces vamos a bajar nuevamente la compu, ¿sí? Y vamos a poner el Durex para reforzar nuestro medidor.
También con ayuda de sus papitos pueden hacer esto. Y con nuestras tijeras, ¿sí?, vamos a recortar nuestro diurex. Aquí lo que vamos a hacer es a doblar, ¿sí?, y nos va a quedar de esta manera, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estar midiendo con nuestra regla. Nuestra regla tiene centímetros. Vamos a ir midiendo primero con un color que ustedes más quieran, de 10 en 10. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Ahora con nuestro plumón, yo escogí uno de punta más delgada, ¿sí? Vamos a ir posicionando nuestra regla primero, ¿sí? Entonces el 0 lo vamos a poner justo en este borde. Acuérdense que siempre hay un espacio entre el 0 y donde empieza la regla que no debemos de tomar en cuenta. Entonces debemos de posicionar el 0 justo al borde, ¿sí? Y lo voy a poner aquí para poderme recargar. Y luego justo donde es el 10, vamos a irnos con un color primero que nos guste, de 10 en 10. Entonces aquí es el 10, yo pongo delgadito mi 10, luego en el 20, las reglas tienen regularmente 30 centímetros. Entonces va a haber mamás que tengan unas reglas que son más grandes, pero nosotras que son las de la escuela, bueno, pues son de 30 centímetros. Hasta aquí ya voy 30 y me voy a ir así toda mi regla, 10, 20, 30. Entonces ahora volteé nuestro medidor, porque vamos a poner el 10 en la parte que va a ir más abajo, ¿sí? Acuérdense que nuestras medidas las estamos poniendo del lado de donde está doblado, ¿ok? De donde está doblado. Y entonces en la parte que va a ir en el piso vamos a poner el 10, ¿sí?, el 20, el 30, 40, 50, un 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. ¿Ok? ¿Ya vieron? 170. Tapamos nuestro, ¿cómo se dice?, plumón para que no se seque. Y ahora lo que vamos a hacer, ahora vamos a medir los centímetros. Pues vamos a ir otra vez a nuestro medidor, y ahí donde está el 10, ¿sí?, vamos a ir midiendo con otro color también que resalte. No sé, a mí se me ocurrió un rosa. Ya tengo aquí la punta delgada, y entonces, como son 10, vamos a marcar más pequeñitas las rayas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ustedes váyanlo haciendo con cuidado, ¿sale? Ya que tenemos listo nuestro medidor con nuestros centímetros, ahora vamos a adornar, ¿ok? Entonces, pues miren, a mí se me ocurrió que vamos a hacer unas nubes, ¿sí? Unas nubes que yo, bueno, pues ¿por qué unas nubes? Porque vas creciendo y vas llegando a las nubes.
Entonces aquí hice esta que está como cortadita, esta nube, porque la quiero pegar a este borde. ¿Ya vieron? Entonces de estas quiero hacer pues unas 4 o 3 y otras más pequeñas. ¿Cómo vamos a hacer estas nubes? ¿Sí? Entonces con una hoja de papel, aquí yo ya le recorté, ¿verdad? Con una hoja de papel lo que vamos a hacer es, vamos a ir recortando como circulitos, pero no terminados, o sea, onditas. ¿Ya vieron? Llega el tope o está como vertical, porque es lo que le vamos a pegar a nuestro borde de nuestro medidor. También quiero hacer unos globos aerostáticos, ¿sí? Entonces voy a utilizar un contenedor en forma de círculo. Lo que voy a hacer es que voy a poner mi contenedor en el cuadrito, ¿sí? Y lo voy a marcar con nuestro lápiz, porque con nuestro lápiz lo marcamos, ¿sí? Ahora este círculo vamos a recortarlo y también vamos a hacer otro más pequeño, y estoy viendo entre mis papelitos hay otro color. Así quedaron los círculos de los que les hablé. Este es el rojo y este es el moradito. Ahora vamos a hacerle unas líneas aquí para que pueda verse como el globo aerostático. Aquí ya decoré el círculo con otro papel de color, por eso eran las hojas de color. Y aquí hice unos trapecios invertidos, que es a lo que uní, hace rato no les dije, que se pueden hacer solamente haciendo una línea más grande y más pequeña. Y les voy a dejar un material para que puedan checar las figuras anexas y puedan verificar la manualidad, ¿ok? Del círculo, del trapecio, y ya con sus plumones pueden ir decorando cómo van unidos aquí. Detrás del medidor, con el mismo material del papel, pude pegar este palito que yo lo reciclé de una paleta grandota que compró aquí mi hijo, y un cordón, ¿sí? Para poder colgarlo en la pared. Así va a ir el versículo. Lo dejo también en los anexos. Van a recortar al niño, ¿sí? Jesús, cómo crecía en gracia y en sabiduría, y aquí pueden ver el versículo. Ahora les muestro cómo quedó. Así queda el medidor de estatura, como podrán ver. Ahí vemos cómo va pegado el versículo y los globos aerostáticos. Voy a dejar el material que les había comentado para que lo puedan realizar, ¿ok? Gracias, niños. Dios los bendiga. Y bueno, chicos, después de esta clase que fue interesante, digo, hasta cortita, pero bien sustanciosa, ¿verdad? Pudimos aprender acerca de lo importante de aprender acerca de la palabra de Dios, atesorarlo esto en nuestro corazón, porque eso nos va a hacer crecer ante Dios, y hasta con la gente se van a sorprender, así como se sorprendieron muchas veces del Señor Jesús de sus respuestas. Puede haber alguna de tus familiares que se sorprenda qué tanto sabes de la palabra de Dios, y sobre todo cuánto le amas tú, ¿verdad? Entonces tú puedes ser un ejemplo como Jesús fue un ejemplo en su época, aún en su corta edad. No importa qué edad tengas, tú puedes ser un ejemplo de Dios a tus familiares, así que no se te olvida eso. Gracias a Dios por esta clase, chicos, y vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias por todo lo que tú nos has dado, gracias por los maestros que participan domingo tras domingo y todas las personas que están detrás para que esta publicación, Señor, llegue a más gente y a más niños, Padre. Gracias por ello, te pedimos que bendigas a los pequeños, a sus familias y a toda la gente que nos escucha. Gracias por ello, en el nombre de Jesús, amén. Chicos, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Adiós. Demos gracias a Dios de lo que hemos aprendido y pongámonos en práctica todo lo que aprendimos en la semana. Terminemos este culto cantando.
como agua, purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena, como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo de mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Oh, te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo de mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor, aquí estoy, quiero darte lo mejor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. No me voy hasta darte lo mejor. Como dice en 1 Pedro 1, 8 y 9, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él es la salvación de sus almas. 1 Pedro 1, 8 y 9. Alabemos a Dios, hermanos. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo alegría, alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. ¿Dónde? En mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó.